un dictador con precio en la frente. Es uno de los narcotraficantes más importantes del mundo. Estados Unidos duplica la recompensa por Nicolás Maduro. ¿La razón? Narcotráfico, terrorismo y amenaza a la seguridad nacional. Y mientras tanto, a miles de kilómetros, otro poder crece en silencio, pues nuevos documentos revelan que un juez de la Suprema Corte de Brasil ordenó arrestos, silenció a opositores y censuró redes sociales. ¿Qué significa democracia y libertad? Pues Estados Unidos está dando algunas sugerencias a América Latina, con sanciones, con aranceles cada vez más altos y advertencias directas al régimen de Caracas. No reconocemos la legitimidad del régimen de Maduro. Es una organización criminal. Mientras ciertos líderes se atrincheraron al poder, aquí en América Revelada no vamos a callarnos y compartiremos todos los hechos con usted. Así que quédese e infórmese sin sesgos. Buenas tardes, bienvenido a América Revelada. Muchas gracias por conectarse a este vivo. Hoy tenemos noticias muy importantes de Latinoamérica y de Estados Unidos y veo que ya hay personas que se están conectando, así que gracias por estar aquí. Gracias a Cristi, que está de Texas, que nos está viendo. Pues vamos a lo que está ocurriendo. Este gobierno del presidente Donald Trump está muy activo frente a los abusos del poder en Latinoamérica. Así que bueno, creo que es un tema muy importante para que lo hablemos, justamente porque sé que las personas que siguen nuestro contenido son de Latinoamérica y también de Estados Unidos. También tenemos personas en Europa, pero este tema es un tema muy candente en todo el continente americano. Así que bueno, hoy tenemos por supuesto un episodio explosivo. También vamos a escuchar una entrevista que hicimos al periodista Marcos Schottges, que desde Brasil nos informa lo que está viviendo en su país. Marcos tiene un magnífico programa en The Epoch Times News con información de Brasil y del mundo, así que vamos a escucharlo, vamos a escuchar qué nos cuenta Marcos sobre todos estos nuevos documentos que salieron nuevamente. Hay nuevos documentos que salieron a la luz sobre graves violaciones a los derechos humanos, involucrando desde un juez de la Suprema Corte de Brasil, Alexandre de Moraes, como ya hablamos en el episodio pasado, como también a sus presuntos colaboradores. Y también escucharemos al secretario de Estado, Marco Rubio, que no se guardó nada al hablar sobre Venezuela. Y también vamos a escuchar el importante anuncio que hizo la fiscal general, Pam Bondi. Pues desde la administración Trump, las sanciones para el régimen son cada vez más duras, así que prepárese porque ahora vamos con toda la información que tenemos. Yo también estoy aquí bien preparada con mi mate, así que espero que si usted, no sé, si le gusta un café, un té, que se ponga cómodo porque tenemos mucho para hablar. Porque, bueno, todo esto muestra lo que están viviendo ciertos países en América Latina y en otros lugares también, sobre el abuso del poder, el control de la información y cómo Estados Unidos quiere hacer justicia. Así que bueno, comencemos por el sur. Pero bueno, no tan al sur porque, aunque la noticia es sobre Venezuela, las medidas vienen directamente desde Washington, duplicando la recompensa para arrestar a Maduro. La pregunta clave es, ¿por qué? ¿Por qué Estados Unidos duplicó la recompensa por Nicolás Maduro? Bueno, lo dijo Pam Bondi, la fiscal general de Estados Unidos, en un video publicado esta semana. Y no solo lo dijo, lo dejó bien claro. Vamos a escuchar. Hoy, el Departamento de Justicia y el Departamento de Estado anuncian una recompensa histórica de $50 millones por información que conduzca al arresto de Nicolás Maduro. Maduro utiliza organizaciones terroristas extranjeras como TDA, Sinaloa y el Cartel de los Soles para introducir drogas letales y violencia en nuestro país.
Bueno, y eso no es todo, porque Bondi dio información sobre la relación del régimen de Maduro directamente con el narcotráfico. Sigamos escuchando, por favor. Hasta la fecha, la DEA ha incautado 30 toneladas de cocaína vinculadas a Maduro y sus asociados, de las cuales casi 7 toneladas están relacionadas con el propio Maduro, lo que representa una fuente principal de ingresos para los cárteles mortíferos, con sede en Venezuela y México. La cocaína suele estar mezclada con fentanilo, lo que provoca la pérdida y destrucción de innumerables vidas estadounidenses. El Departamento de Justicia ha incautado más de 700 millones de dólares en activos vinculados a Maduro, incluidos 2 jets privados, 9 vehículos y mucho más. Sin embargo, el reinado de terror de Maduro continúa. Es uno de los mayores narcotraficantes del mundo y una amenaza para nuestra seguridad nacional. Por lo tanto, hemos duplicado su recompensa a 50 millones de dólares. Bajo el liderazgo del presidente Trump, Maduro no escapará a la justicia y será responsable de sus despreciables crímenes. Si tiene alguna información para llevar a este criminal ante la justicia, llame al 1-202-307-422 o visite nuestra página web. Bueno, ¿qué opina de este anuncio? ¿Llegará la justicia contra el chavismo? La recompensa por Maduro se duplicó, pues la semana pasada justamente contábamos sobre este tema, que era de 25 millones, pero ahora subió a 50 millones de dólares, una cifra que lo pone al nivel de los terroristas más buscados del planeta. Y eso justamente es lo que resaltó la embajada estadounidense para Venezuela. Escribió esto, a ver si me puedes compartir aquí este posteo de la embajada. Dice: normalmente cuando hay diferencias entre países, los representantes de ambos gobiernos pueden reunirse para tratar de resolverlas. En eso consiste la diplomacia, pero eso supone que ambos países tienen realmente gobiernos. Desgraciadamente ese no es el caso de Venezuela, que ha sido secuestrada por una banda criminal. Luego, si vamos un poquito más abajo, dice: hoy la fiscal general anunció una recompensa de hasta 50 millones por información que conduzca al arresto de Nicolás Maduro. 50 millones de dólares, ¿sí? El líder del cártel que ahora controla ese país. Esa es la recompensa más grande en nuestra historia y el doble de la cantidad ofrecida por Osama Bin Laden. Espero la pronta restauración del gobierno constitucional en Venezuela, que rechazó abrumadoramente a Maduro y votó por Edmundo y María Corina Machado el año pasado. Y más abajo justamente comparte el posteo de Christopher Landon, que es subsecretario de Estado de Estados Unidos, que muestra que para Bin Laden justamente era la mitad de lo que se estaba ofreciendo para lo que hoy se ofrece para Nicolás Maduro. Ahora, bueno, este aviso no fue solo del Departamento de Justicia. El secretario de Estado también, el señor Marco Rubio, fue también directo al grano. Vamos a escuchar este video. El presidente tomó la decisión. Sí, siguiendo nuestra recomendación. El tema es el siguiente. No podemos seguir tratando a estos tipos como simples pandillas callejeras locales. Tienen armamento que, en algunos casos, parece el que usan los terroristas o incluso ejércitos. En muchos casos controlan territorio. Esos carteles se extienden desde el régimen de Maduro en Venezuela, que no es un gobierno legítimo. Nosotros no reconocemos al régimen de Maduro como legítimo. Es una organización criminal. Y se extienden hasta los distintos cárteles que operan en México. Y en el medio los encuentras en Ecuador, los encuentras en Guatemala. Encuentras al TDA, lo que la gente llamaría pandillas callejeras, pero que en realidad operan como organizaciones criminales, aunque muy bien organizadas. Entonces, lo que esto cambia es que nos da autoridad legal para atacarlos de formas que no podríamos usar si fueran simplemente un grupo de criminales. Ya no se trata de un asunto de aplicación de la ley, se convierte en un asunto de seguridad nacional. Bueno, antes de continuar y hablar un poco sobre lo que está planteando Estados Unidos, quiero agradecer a las personas que se están conectando. Veo, bueno, desde aquí no leo muy bien, pero agradezco a Laura, a Leandro que se conectaron también. Muchas gracias también por los saludos. Recuerden que su poderoso me gusta hace toda la diferencia, hace que este video sea más promocionado por YouTube, así más personas se informen. Si quiere compartir y quiere apoyar el periodismo independiente, también puede dejarnos un super chat
para que sigamos creciendo también y sigamos haciendo el periodismo que venimos haciendo hace ya 6 años, más de 6 años. Así que bueno, muchas gracias por estar conectados. Y ahora volviendo a nuestro tema de hoy. Como escuchamos, Rubio dice que esto se trata de justicia internacional y es por eso que desde Estados Unidos, al nombrarlos una organización terrorista, también así les da autoridad a Estados Unidos para poder actuar desde agencias de inteligencia, desde el Departamento de Defensa, o sea, desde diferentes frentes, ¿verdad? Ahora, bueno, vamos a otro caso que también está ocurriendo ahora, que es un tema que está también en tendencia, lo que está ocurriendo en Brasil, que también hablamos recientemente, donde no se está librando solo una batalla política, se está librando una batalla por la libertad de expresión, por la democracia y por el futuro del país más grande de Sudamérica. Porque esta semana se revelaron nuevos documentos que exponen censura, persecución ideológica. Y aquí, bueno, no estamos hablando de partidismos, sino de ser libres o no, de tener democracia o no. Pues el periodista Michael Shellenberger, ganador del Premio de la Libertad de Prensa, publicó varios documentos en su plataforma Public. Esta investigación fue escrita por David Agapi y Elin Viera. ¿Y qué revelan estos documentos? Bueno, algo realmente impactante que también ya lo nombramos, hablamos un poco en el vivo que hicimos el miércoles pasado, pero hoy lo vamos a ver un poco más a detalle, este documento, esta información que publicaron estos periodistas. Pues el juez Alexandre de Moraes, el mismo que lleva el caso contra Bolsonaro, usó el Poder Judicial para silenciar opositores, a periodistas y hasta medios de comunicación enteros, así como está escuchando. Es decir, una censura masiva ordenada desde el Supremo Tribunal Federal de Brasil. Los archivos que fueron filtrados por empleados de X, que antes era Twitter, muestran justamente órdenes judiciales secretas enviadas por Jim Moraes, exigiendo a la plataforma a que eliminara cuentas, a que se restringiera publicaciones y que le entregaran datos privados de los usuarios, sin permitirles a estas personas defensa ni ser notificados. Una de esas órdenes incluía una frase que decía remoción inmediata, sin necesidad de informar al usuario, así era. ¿Y esto por qué? Bueno, según los documentos que han sido desclasificados, basta con que el contenido se considere como una amenaza a la democracia o una desinformación peligrosa, ya era suficiente para ser censurado. Veamos juntos parte de lo que dice esta investigación. Aquí le voy a compartir. Ahí está. Gracias. Bien. Bueno, aquí justamente en el medio de Shellenberger, Public, dice, Corte Suprema de Brasil utilizó ilegalmente publicaciones en redes sociales para incriminar a manifestantes pro Bolsonaro como insurrectos, como pasó muy parecido a lo que pasó aquí en Estados Unidos. Bueno, aquí habla de los aranceles del 50% impuestos por el presidente Donald Trump. Pero acá más abajo quiero justamente, vamos a pasar un poco más abajo, justamente dice, nuevos documentos revelan que el Tribunal Supremo de Brasil, conocido como STF, creó un grupo de trabajo secreto y legal que utilizó las publicaciones en redes sociales de los manifestantes pacíficos del 8 de enero del año 2023 como justificación para investigaciones y encarcelamientos. Los archivos del 8 de enero y el informe que los acompaña, hay un informe justamente que muestra esto aquí, proporciona evidencia de que el juez Alexandre de Moraes del STF procesó excesivamente a los manifestantes del 8 de enero para inflar las acusaciones de actividad criminal y legitimar la afirmación de Lula de que los disturbios fueron un intento de golpe de Estado coordinado. Bueno, aquí quería mostrar un poco las imágenes, no sé si voy a poder bajar todo porque es bastante extenso. Y esto es solo un artículo, obviamente no es el informe especial. Aquí vemos cómo fueron las manifestaciones.
me gustaría leer aquí lo que dice. Partidarios del expresidente brasileño Jair Bolsonaro se manifiestan en la emplanada de Ministerios de Brasilia el 8 de enero de 2023. La policía brasileña utilizó gas lacrimógeno para repeler a cientos de partidarios del expresidente Jair Bolsonaro tras irrumpir el Congreso una semana después de la investidura del presidente Lula da Silva, según presenció un fotógrafo, ¿sí? Bueno, más abajo, esto quería mostrar. Aquí hay un ejemplo de una persona que ha sido censurada. Dice, aquí hay un ejemplo. Dice, por ejemplo, el grupo de trabajo ilegal de Moraes denunció a un camionero por una serie de publicaciones en Facebook que criticaban a Lula y cuestionaban las elecciones de 2022, esta persona, este camionero fue acusado de atentado violento contra el Estado democrático. El hombre pasó 11 meses y 7 días en prisión sin haber cometido jamás un acto violento, ¿sí? Solo por estas publicaciones que les puedo mostrar aquí, bueno, no se van a leer, pero bueno, publica algo que es del gobierno, unas publicaciones, quizás unos vídeos, pero bueno, por eso, por su publicación, en Brasil fue detenido, ¿sí? Más de 11 meses. Después aquí tenemos otro ejemplo. Otro hombre fue encarcelado por una sola publicación en Instagram. La publicación decía, hacer cumplir la Constitución no es un golpe de Estado. Suficiente. Con eso ya él fue encarcelado por una publicación en Instagram. Hay varios ejemplos de personas. Hay uno que me conmovió. Bueno, acá no sé si voy a poder bajar porque es bastante largo. Bueno, acá muestran en este detalle justamente de estos mensajes, muestran justamente cómo se fue organizando este tipo de censura, cómo eran las directivas que daba el juez y cómo ciertas personas colaboraron para censurar al expresidente Jair Bolsonaro, para censurar a la gente, para censurar a periodistas, a personas también del gobierno, obviamente de la línea opositora. Hay un caso de una señora, no sé si voy a llegar. Bueno, aquí, por ejemplo, esta foto para mí me pareció muy importante también de compartirla porque muchos hablan de la violencia de la gente, ¿sí? De los partidarios del expresidente Jair Bolsonaro. Y aquí vemos, por ejemplo, dice, partidarios del expresidente brasileño asisten a un agente de la policía militar durante los enfrentamientos tras la invasión al Palacio Presidencial. Es decir que, bueno, acá muestra otra realidad, algo que también justamente ocurrió aquí en Estados Unidos, que se habló de una violencia, de una insurrección en el Capitolio. Sin embargo, también se revelaron otros videos que mostraron otra realidad, que había gente que estaba entrando al Capitolio de manera muy tranquila, sin violencia, y justamente estaban escoltados por la policía. No se veía actos de violencia. Sin embargo, obviamente sí, falleció una persona en ese momento, Ashley Babbitt. Pero bueno, ella no estaba ejerciendo la violencia, precisamente, no era ella. Este caso es el que quería compartirle, de la señora Vildeci da Silva Guardia. Esa señora de 74 años, dice aquí, vamos a ver si dice acá más arriba, aquí explica. Dice, en un caso una mujer llamada Vildeci fue marcada erróneamente como positiva, porque cuando marcan como positivo es que pueden ejercer ese tipo de represión, ¿sí? De censura. Minutos después el equipo se dio cuenta de que la habían confundido con otra persona y cambió su etiqueta a negativa. Probablemente se trataba de Vildeci da Silva Guardia, una jubilada de 74 años que se convirtió en una de las víctimas más representativas del abuso judicial, incluso con un informe corregido, permaneció en prisión, o sea, por más que no era ella, permaneció en prisión y solo fue liberada 21 días después debido a una hemorragia intestinal grave. La señora necesitaba atención. Después, aquí más abajo, en la descripción de la foto, dice que ella fue sacada de su casa y llevada a prisión, donde más tarde recibió una condena de 11 años y 11 meses por, escuche bien, cuál fue el delito,
tras refugiarse en el Planalto para escapar de los gases lacrimógenos de la policía. Como este caso hay muchos. Y bueno, justamente esto es algo que quería compartir con ustedes. Hay muchos casos más que de las personas que, puedes llevarlo a este apartito. Hay muchos casos más que de personas que fueron así censuradas. Ahí también puede ver, le voy a dejar el enlace abajo. Hay muchos posteos, hay muchos detalles de cómo fueron encarceladas las personas, cómo fueron privadas de su libertad. Así que bueno, pues estas medidas de censurar contenido en las redes no era hacia, como estamos viendo, como el caso de esta señora, no era hacia terroristas o mensajes que inciten la violencia. Estamos hablando que censuraron a periodistas, a influencers, a exdiputados y a ciudadanos comunes que cuestionaban el proceso electoral o las medidas del gobierno de Lula da Silva. Ahora quiero que escuchemos a una persona que está en Brasil, una persona que sabe de lo que ha estado pasando todos estos años. Vamos a escuchar a Marcos Chougues, un excelente periodista de The Epoch Times News, que desde Brasil, y siendo brasileño, por supuesto, está totalmente empapado con lo que está ocurriendo y nos puede dar un panorama de toda esta situación. Escuchemos, por favor. Buenos días, Marcos, ¿cómo estás? Muchas gracias por conectarte aquí a América Revelada. Y nos gustaría que nos cuentes qué noticias tienes, qué es esto del escándalo del Vaza Toga. Bien, primero de todo es un gusto estar con ustedes. ¿Qué pasa con Brasil? Que, bien, estuve en el noticiero frecuentemente en las últimas 2 semanas. Es que antes había como un contexto más amplio de violaciones de derechos humanos o presuntas, alegadas violaciones de derechos humanos contra personas que fueron presas en el 8 de enero de 2023, cuando hubo un episodio muy similar al 6 de enero en los Estados Unidos. Pero ¿qué pasa ahora? Es que después de mucha presión en los Estados Unidos, con el hijo del expresidente Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, que está en los Estados Unidos asilado, él se autoasiló en los Estados Unidos por miedo que podría mismo ser preso en Brasil, conforme bajo Alexandre de Moraes, que es el ministro de la Corte Suprema. Hay más y más alegaciones de represión en Brasil. Pero ¿qué pasa ahora? Es que en este contexto hay un nuevo escándalo debido a un informe, a una reportaje que viene de 2 periodistas, David Agapi y Eli Vieira, pero que fue también divulgada por Michael Schellenberger, que es, claro, el periodista que hice antes los Twitter Files muchas veces, y hice los Twitter Files de Brasil, que es el único país, más allá que los Estados Unidos, que tiene su propio Twitter Files. Este nuevo informe esencialmente demuestra que la Corte Suprema de Brasil, para decidir si quedaban presos o si podrían salir de la cadena los presos de 8 de enero, o algunas centenas de los presos, son como 1.900 personas en total, pero al menos para algunas centenas, sus publicaciones en las redes fueron un criterio para que quedasen o saliesen de la cadena, y más que esto no seguía la denuncia, al menos es que esto no fue con el debido proceso legal, que esto no respetó el Estado de Derecho en Brasil, y que qué pasó fue que algunas personas quedaron mismo en la cadena debido a publicaciones que hicieron... en prisión, ¿quieres decir? En prisión, sí, perfecto. Claro, en prisión. Quedaron en la prisión por publicaciones que hicieron en sus redes en 2018, o que eran cuestiones que no estaban relacionadas con el 8 de enero, sino que eran publicaciones que fueran basadas en opiniones políticas. Y esto es un nuevo escándalo que aún todavía estamos comprendiendo la amplitud, pero que, sin embargo, amplía una crisis de las instituciones en Brasil y también una crisis diplomática, conforme el presidente americano Donald Trump está también diciendo que hay violaciones de derechos humanos y una witch hunt, una cazas brujas en Brasil contra el expresidente Jair Bolsonaro. Entonces, esto es el contexto en que esto pasa y, por supuesto, muchos saben, Donald Trump mismo
o Scott Bessent, para ser preciso, declaró sanciones por la ley global Magnitsky contra Alexandre de Moraes, el ministro de la Corte Suprema que está involucrado en todo esto. Entonces, esto es el contexto, esto es que es el informe de Vazatoga. Bien, me dices 1.900 personas que actualmente están presas y esto viene desde el día 8 de enero del 2023. Sí, pero no todas están presas. Son 1.900 casos, más o menos 1.900 casos, pero algunas están en libertad condicional, como con monitoramiento en libertad. Otras están ainda en las prisiones. Algunas mismo fueron para Argentina o para otros países. Entonces son 1.900 casos en total, pero no todos están en la prisión. Y parte de estas personas que están de alguna forma que no tienen libertad, ¿sí? Están condicionadas, son también por haber hecho algún posteo, por haber posteado en sus redes sociales, lo que llevó a que esas personas pierdan de alguna forma su libertad. Esto es que dice ahora este informe, pero hay también evidencias antes de esto. Y si miramos a los casos a lo largo de estos más de 2 años, que vamos a fijar es que muchas de las personas que estaban allá no necesariamente estaban haciendo como un crimen, pero la alegación es que todas que estaban allá estaban intentando un golpe de Estado, estaban intentando una sublevación, una revolución, un golpe de Estado, y por esto sus condenaciones son como 17 años en la prisión o 14 años en la prisión por cosas como solo estar allá o como quebrar una pesa en el Congreso o en el Palacio de la Presidencia. Entonces, son actos de vandalismo, pero que por la interpretación actual de la Corte Suprema son lo que llaman un crimen multitudinario, que significa que todos que estaban allá, como un todo, estaban involucrados en un golpe de Estado. Entonces, bajo esta acusación es que están todos entonces con penas, con convicciones muy duras. Un caso que me pareció muy llamativo es de Vilete da Silva, una señora de 74 años que parece que está presa en silla de ruedas y ella solamente, por lo que se informa aquí en este informe justamente que estás hablando, Vazatoga, ella estaba tratando de resguardarse de los gases lacrimógenos de la policía y terminó presa. Y ella necesita tratamiento también porque no está muy bien de salud. Es decir, que hay muchos casos llamativos en este momento y algo muy similar, como dices, a lo que ocurrió aquí en el día 6 de enero. Sí, por supuesto. Entonces, hay muchos casos como estos, muchos casos como esos, y como yo dijo, es una cuestión de la interpretación de la Corte Suprema de que llaman un crimen multitudinario, entonces que todos que estaban allá estaban involucrados en un golpe de Estado. Por esto hay muchos casos como estos, y también es algo que es como un debate amplio. En Brasil mismo, sea derecha o izquierda, hay ahora un debate más amplio sobre las convicciones y sobre qué hacer en este momento. Claro, porque esto tiene que ver con la democracia. Yo creo que más allá de derecha o de izquierda, creo que tiene que ver ya con algo fundamental como la libertad individual, la libertad de las personas. ¿Y qué clima se está viviendo actualmente? ¿Cómo está viviendo la gente todo esto que se está descubriendo sobre la justicia de Brasil? Bien, entonces, esto no es necesariamente algo nuevo, porque esto aprofunda una crisis que ya había en Brasil cuando hablamos del Estado de Derecho y de la Corte Suprema. Entonces, hay también dos interpretaciones distintas sobre esto. Muchas personas dicen que la Corte Suprema garantizó que hubiese una elección y un proceso democrático y que si no fuera por la Corte Suprema, Bolsonaro intentaría hacer un golpe de Estado o una revolución o algo de esta fecha. Pero, que dicen los otros, los apoyadores de Bolsonaro, pero también independientes que toman esta posición, es que pasa ahora es que la Corte Suprema, bajo la supuesta justificativa
de garantizar la democracia está, de hecho, haciendo que vivas en Brasil un Estado autoritario o un régimen más y más cerca de un régimen autoritario. Y entonces son posiciones muy conflictantes y de hecho, ¿qué pasa en Brasil ahora? Es una situación en que estas dos visiones de qué pasó en 2023, de qué pasó en las elecciones de 2022, están en un momento muy acalorado porque ¿qué pasó esta semana mismo? Fue que muchos congresistas, muchos de derecha y algunos pocos independientes, ocuparan las mesas directoras del Congreso. Entonces, en las cámaras bajas o altas, en la Cámara de los Diputados o el Senado, en las dos mesas directoras, que son como el plenario, donde se toman las grandes decisiones del Congreso, estuvieran ocupadas por la oposición, por los apoyadores de Bolsonaro. Y el Congreso, como por 48 horas, nadie hizo nada en el Congreso bajo esta obstrucción o hicieron pocas cosas en algunas comisiones, pero no las cosas más grandes que estaban programadas para pasar. ¿Y qué pasó? Fue que ayer el presidente de la Cámara Baja, de la Cámara de los Diputados, dijo que entonces estaban volviendo a los trabajos. Hubo mismo la amenaza que algunos congresistas podrían perder sus mandatos. Hubo la presencia de la policía y muchas amenazas, mucha información confusa que pasó ayer, pero al final salieron de las mesas directoras del Senado y de la Cámara, y entonces ¿qué pasó? Fue que el liderazgo de la derecha en Brasil dijo que muchos partidos estaban en un acuerdo para que hubiese un voto por la amnistía de los presos de 8 de enero o por la anulación de los procesos que ahora también son discutidos en el informe de Vazatoga. Pero más allá que esto, también hubo un acuerdo, dijo el liderazgo de la derecha, el diputado Sóstenes Cavalcante. Él dijo que hubo también un acuerdo para que se cambie el sistema de juzgamiento para los congresistas, porque ¿qué pasa ahora en Brasil? Es que los congresistas tienen algo que se llama el foro por prerrogativa de función. Básicamente significa que los congresistas, sean senadores o diputados o que quiera que sea, en el nivel federal, no están bajo la jurisdicción de los tribunales más bajos. Están siendo juzgados directamente en la Corte Suprema. Y que dicen los apoyadores de Bolsonaro, que dijo el liderazgo de la derecha y algunos otros diputados independientes, es que esto está haciendo con que cada vez que algo pase en el Congreso que a la Corte Suprema no le gusta, entonces telefonan a los congresistas y empiezan a decir para que voten así o de otra forma. Entonces, ¿qué pasa? Es que... O sea, que hay una manipulación de la Corte Suprema. Sí, es que acusa el liderazgo de la derecha en Brasil, que porque los diputados y los senadores son juzgados directamente por la Corte Suprema, entonces la Corte Suprema también puede hacer manipulaciones. Entonces, después de 48 horas de ocupación de las mesas directoras del Senado y de la Cámara Baja, de la Cámara de los Diputados, que dijo el liderazgo es que hubo un acuerdo con muchos partidos para presionar por la votación de, primero, una amnistía cuanto a casos que están en la Corte Suprema, incluso el de 8 de enero, y después un acuerdo para cambiar el sistema de juzgamiento de congresistas. Y es un momento muy acalorado en el debate público en Brasil. Es un momento de mucha atención acá en el país, porque ¿qué pasa? Es también que esto pasa en el contexto de que los Estados Unidos están con mucha presión sobre Moraes, que fue sancionado por los Estados Unidos. Hay amenazas de que más personas puedan sufrir sanciones y hay mucha atención, y eso también es un momento, cuando hablamos de geopolítica o del contexto internacional, de mucha atención de Marco Rubio, el primer secretario de Estado latino para América del Sur. Esto pasa en los mismos días en que en Colombia y en Venezuela hay también anuncios muy grandes. Sí, antes también quería que hablemos sobre ese tema, pero antes de pasar a salir de Brasil, me gustaría que me digas, esto de la amnistía también incluye al expresidente Bolsonaro, o sea, no solamente a las personas, sino también para él.
Yo no puedo hablar ahora porque va a depender de cómo hacen los proyectos en el Congreso, pero en principio lo que quiere el liderazgo de la derecha en Brasil es que esto pase y que haga también una amnistía para él, porque eso es importante y necesitamos, no podemos olvidar que esto todo empezó después que la ocupación de la mesa directora en el Senado y en la Cámara de los Diputados. Eso todo empezó después que Bolsonaro ahora queda, por orden de este ministro de la Corte Suprema, Moraes, Bolsonaro ahora está en prisión domiciliar, está en prisión en su casa y no puede ni mismo usar un teléfono celular, no puede ni mismo de su esposa, que vive con él. Él no puede telefonar, no puede usar un teléfono celular. Y esto fue también que empezó tanta atención en el país en esta semana. Esto desde el lunes o el martes. Entonces, el mismo día que es publicada la toga, hay también la orden de la Corte Suprema que Bolsonaro quede en su casa preso y que no pueda usar las redes, ya no podía usar las redes o la internet, pero también no puede ahora telefonar o tener contacto con personas que no vivan con él. Si alguien quiere visitar al expresidente, entonces necesita una permisión de la Corte Suprema. Son incluso familiares. En esto hay discusiones si los hijos necesitan permisión, no está claro ahorita, pero entonces es necesario también lembrar de esto, de la situación de Bolsonaro. ¿Cuánto a si una amnistía incluiría él? Probablemente el liderazgo de la derecha va a querer eso también, porque muchos aún quieren en la derecha que él sea el candidato para las elecciones presidenciales que son en el próximo año, en 2026 en Brasil. Entonces es probable, pero no sabemos ahorita. Vamos a tener que esperar para saber qué pasa en el Congreso y si de hecho este acuerdo va a seguir y va a haber una amnistía. Igual ya estaba siendo privado de su libertad, le quitaron su pasaporte, es decir, que no puede salir del país. También fue bastante censurado en las redes sociales. Justamente eso es lo que se está hablando de lo que hizo el juez Alexandre de Moraes. Sí, ahora, entonces, esto... No, es solo en un rato, pero esto es también porque hubo la ley global Magnitsky y sanciones sobre Moraes. Es porque en procesos que, según muchos analistas, no siguen el debido proceso, no están de acuerdo con el Estado de Derecho, hubo periodistas que están ahora asilados en los Estados Unidos, que no tienen acceso a sus cuentas bancarias, que fueron congeladas, que no tienen acceso a sus pasaportes, que fueron cancelados. El expresidente está sin su pasaporte y esto es verdad para un grupo que no es tan pequeño de personas, y por esto mismo hubo sanciones de los Estados Unidos contra Moraes, porque fue la comprensión de los Estados Unidos y del Departamento del Tesoro y del OFAC, Office of Foreign Asset Control, la Oficina de Control de Activos Extranjeros, que había violaciones sistemáticas de derechos humanos en la que estaba conduciendo los procesos. Entonces, esto es la situación más amplia cuando hablamos de censura en las redes. Muchas personas que están prohibidas de usar las redes y no es claro que esto esté basado en la ley local. Ahora, personas, el público en general, cualquier persona, hubo persecución a cualquier persona. No, son personas específicas, que están en algunos inquéritos. Es que un inquérito, una investigación de la Corte Suprema, en principio tendría que cerrar después de como 30 días o al máximo con algunas extensiones, pero hay ahora inquéritos que están pasando hace más de 6 años, como 6 años con estas investigaciones que tenían que cerrar en el máximo en algunos meses, pero quedan todavía abiertas. Y bajo estas investigaciones, la Corte Suprema tiene el poder para decir a algunas personas, a algunos periodistas, que no pueden usar sus redes sociales, que no pueden estar como hablando ampliamente en la Internet. Y esto es también porque hubo un atrito muy grande con las Big Techs de los Estados Unidos, porque la Corte Suprema estaba diciendo a X y a otras Big Techs que no podían bajar a las cuentas, no podían cerrar
las publicaciones de algunas personas si no hubiese una orden, un proceso en la Corte Suprema para basar la exclusión de contenido. Y como no había, entonces la tensión creció y X llegó mismo a ser bloqueado en Brasil en agosto del año pasado. Entonces, ese es el contexto también con la cuestión de los inquéritos y de por qué con las investigaciones de la Corte Suprema muchos están diciendo que esto es un problema de una violación de la libertad en Brasil y para los Estados Unidos están ahora, claro, incluso a una sanción que es una violación de derechos humanos. Hasta el día de hoy no hay X. No hay X, nadie puede usar X. Tenemos X volvió, pero porque había una cuestión de que necesitaban un representante legal en Brasil, pero X no tenía un representante legal acá porque decía que su plantilla fue mismo amenazada por la Corte Suprema. Hay un debate más amplio, más complejo sobre esto, pero ahorita tenemos X, pero algunas de las publicaciones fueron de hecho sacadas de la plataforma. Algún contenido fue sacado al pedido de la Corte Suprema, pero X volvió, pero Rumble no tenemos, que pasó el mismo con Rumble y Rumble no aceptó, no añadió a las demandas de la Corte Suprema y que pasó fue de hecho entonces que Rumble todavía hasta hoy no está disponible en Brasil. Ahora, ¿qué me dices? Justamente que estamos hablando de Estados Unidos y las medidas que está tomando, porque Estados Unidos está cumpliendo un papel bastante importante en Latinoamérica, porque así como está tomando una posición firme frente al juez Alexandre de Moraes, también lo está haciendo frente al régimen de Nicolás Maduro, que ahora duplicó inclusive la recompensa por la captura de Maduro, y también Diosdado Cabello, que es la mano derecha de Nicolás Maduro. ¿Qué me dices de la posición que está tomando Estados Unidos frente a Latinoamérica? Es interesante porque yo estaba mismo leyendo análisis sobre esto y muchos analistas dicen que hay como que están llamando de una doctrina Dunroe, que es como la doctrina Monroe del siglo pasado y mismo antes, bajo el presidente James Monroe y bajo Teddy Roosevelt en el inicio del siglo XX. Pero que pasa ahora es como un chiste con el nombre del presidente Donald Trump, entonces Don de Donald y Dunroe, que es en principio una atención más cerquita de Latinoamérica. Y creo que esto no es como por nada. Seleccionó a Marco Rubio como su secretario de Estado, su jefe de Relaciones Exteriores, de Asuntos Externos, y es el primer secretario de Estado latino en toda la historia. Y esto es, creo yo, por muchos motivos. Entonces, primero, en el final de su primer mandato, Mike Pompeo, que estaba entonces, era el jefe del Departamento de Estado, empezó a tener más y más atención a Latinoamérica y a la presencia china en Latinoamérica, que es también un asunto más largo. Después, con la frontera sur, es necesaria no solamente una atención más grande con ICE o con DHS o con las agencias internas de los Estados Unidos, pero sino que una cooperación internacional, y esto es una estrategia que es muy amplia porque pasa por los aranceles, pasa por la seguridad internacional, pasa por presión como Petro también en Colombia, para que aceptase los deportados. Entonces, es una estrategia de muchas frentes y ahora hay algunas cuestiones centrales en esto. Después que estuve trabajando en el comienzo del mandato de Trump, principalmente con Ucrania y con el Medio Oriente y después con el este de Asia, con Japón o con Taiwán, ahora hay mucha tensión en Latinoamérica y vamos a los motivos de esto. Entonces, primero, la influencia china desde 2004 hasta ahora, y digo 2004 porque fue cuando muchos países en la región también aceptaron a China en la Organización Mundial de Comercio como un parcero preferencial. Y todavía, desde entonces hasta hoy, lo que vimos fue que China
sacó a los Estados Unidos, reemplazó a los Estados Unidos como el principal parcero comercial de muchísimos países en la región. Entonces Brasil en 2009, pero después se mira por toda la región, Argentina, Chile, Venezuela, después excepto por México y por Colombia, casi todos los países ahora tienen a China como su parcero comercial preferencial y tienen grandes proyectos de infraestructura como el puerto de Chancay en Perú, que son activos que pueden tener lo que llaman los Estados Unidos, el Comando Sur de los Estados Unidos, de un duplo uso militar y civil. Entonces, esencialmente, ¿qué pasó? Fue que al mismo tiempo en que ampliaban los chinos su influencia en la económica, también ampliaban su capacidad de avanzar sus intereses en la región, y esto incluye la posibilidad, la capacidad de proyectar fuerza, poder militar cerquita de los Estados Unidos, una cosa que ya pasaba también con Cuba o con Nicaragua o con Venezuela, que son estados totalitarios que están más cerca del régimen chino, pero esto está tan amplio en la región que los Estados Unidos en el final del primer mandato de Trump empezaron a hacer algo sobre esto y ahora están más y más haciendo. Entonces, esto es el primer punto. Pero después, a otros puntos sobre esto. Las Big Techs son una herramienta de soft power, de influencia americana que es muy importante. Y cuando hablamos de Brasil y de la Unión Europea, más y más la regulación estaba cerrando la libertad para que estas empresas pudiesen estar presentes en Latinoamérica o mismo en Europa, y vimos J.D. Vance hablar de esto en su conocido discurso en Munique en el comienzo del mandato en febrero. Entonces, es una situación donde estos dos puntos son muy importantes para comprender qué pasa, y el lawfare, el Estado de Derecho, las democracias también son cosas que pueden ser herramientas en el discurso americano para hacer con que estos países vuelvan a estar más cerca de Washington y más lejos de Beijing. Entonces, estos son algunos de los puntos, y como evidencia vimos, como dijo tú, en Venezuela, Maduro con 50 millones como recompensa por informaciones por su captura, pero también la designación del Cartel de los Soles, el cartel estatal de Venezuela, como una organización terrorista, que ya había un proceso en Manhattan diciendo que esta organización estaba en una conspiración narcoterrorista para inundar, para henchir los Estados Unidos de cocaína. Entonces, son algunos de los factores, y después mismo en Colombia con Petro, y ahora Marco Rubio está a todo tiempo hablando sobre el proceso del expresidente colombiano Álvaro Uribe, y estos son algunos de los puntos donde podemos ver este análisis pasando. Sí, yo creo que también más que alejarse Latinoamérica de China sería del comunismo, porque también lo que representa hoy en día China es el comunismo, y justamente eso es lo que más inundó a América Latina, es el comunismo del régimen de China. Entonces, es interesante porque los chinos tienen un abordaje, una forma de hacer las cosas con muy sofisticación, y cuando hablamos del comunismo chino, muchos van a pensar que esto es algo del siglo pasado y que las cosas no son así porque su economía se desarrolló tanto y ahora no son como eran bajo Mao Zedong o que quiera que sea. Pero la sofisticación de cómo hablan sobre esto es interesante, porque si volvemos al Congreso de Partido de 2018, Xi Jinping estaba hablando sobre cómo Karl Marx estaba cierto sobre todo y que el Partido Comunista Chino debía estar cerrado, debería estar atento y no podrían salir del camino del comunismo, del camino del socialismo. Y este discurso tiene mucha sofisticación cuando hablamos de la influencia y del poder de China afuera de su país. Cuando hablamos sobre Latinoamérica o África, esto tiene normalmente no el nombre de comunismo o de hablar en estos términos, pero que dicen los chinos es que quieren un futuro, como dicen ellos, como un futuro con un destino compartido, un destino que sea compartido por toda la humanidad. Muchos hablan de socialismo, ¿no? Aquí también se habla socialismo, de socialismo. Pero socialismo esto es
socialismo democrático, pero las palabras que usa el Partido Comunista Chino hoy es una comunidad con un futuro compartido por la humanidad. Pero de hecho, cuando mira que dicen hechos en chino, en el idioma chino, hablan mucho más del comunismo. Y con Washington es una cuestión también de que no tanto en el Medio Oriente o en otras regiones que no sean tan cerca de ellos tradicionalmente, pero principalmente con Europa y con Latinoamérica, están hablando más y más también de la cuestión del Estado de Derecho y de la democracia. Y esto es, de hecho, una de las formas de también hacer con que estos países estén ideológicamente más cerca de Washington y de los conceptos de democracia y de los derechos naturales y las cosas que basan la Constitución de los Estados Unidos, y más lejos también de la ideología, sino solo que la de influencia, pero también de la ideología de los adversarios de Washington. Sí, eso esperemos, de que Latinoamérica esté más cerca de la democracia que del comunismo o del socialismo democrático. Bueno, muchas gracias, Marcos, por conectarte a América Revelada. Esperemos que nos encontremos nuevamente. Hay muchos temas para hablar sobre Latinoamérica y espero que, tener más novedades, buenas noticias de Brasil. Muchas gracias, un gusto. Bueno, para muchos analistas, como escuchamos ahora también a Marcos Schultges, lo que está ocurriendo en Brasil es una guerra jurídica y tecnológica contra la oposición, contra quienes piensan diferente. Ahora, lo más llamativo es que esto ocurre mientras Bolsonaro, el expresidente Jair Bolsonaro, está en prisión domiciliaria con una tobillera electrónica, totalmente incomunicado, totalmente inhabilitado políticamente, también no se puede presentar hasta el año 2030 ningún cargo en el gobierno. Y miles de sus seguidores siguen siendo procesados actualmente por delitos de opinión, así como usted está escuchando, delitos de opinión. Aquí, como sabe, aprovechamos este momento, aprovechamos este espacio también para poder hablar por esas personas, para poder escuchar también su opinión sobre este tema. Me gustaría saber qué opina sobre lo que estuvimos compartiendo hoy. Si está viendo este episodio desde Estados Unidos, quizás siente que hay una cierta similitud de lo que está ocurriendo actualmente en Brasil con lo que ocurrió aquí el día 6 de enero del año 2021. ¿Recuerda? Presos, silencio, una justicia paralela, presos sin juicios previo. Pues me gustaría saber qué opina sobre este tema, así que vamos a ver quiénes están conectados. Estuve viendo aquí el chat, voy a ver desde mi teléfono directamente porque es más cerca, lo leo mejor que desde la pantalla. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Estamos comenzando a hacer estos programas en vivo para estar directamente conectados con ustedes. Nos gusta mucho también saber la opinión y nos gusta, responder y saber qué es lo que piensan, porque esto no es alejado de Estados Unidos, no es alejado de otros lugares de Latinoamérica ni del mundo. Esto se está repitiendo en varios lugares y, como estamos viendo, en uno de los países más grandes de América del Sur y también, Venezuela, ¿sí? Es otro país de América del Sur donde se están tomando medidas en contra de las violaciones de los derechos humanos. Pues lo que vimos hoy, desde mi punto de vista, por supuesto, no es solo una sucesión de noticias impactantes, sino una señal clara de hacia dónde puede ir el mundo si los gobiernos deciden que la verdad les pertenece. En Venezuela, un dictador acusado de narcotráfico ahora tiene una recompensa de $50 millones sobre su cabeza. Y en Brasil, un juez con poder absoluto usa la justicia para silenciar, para perseguir, para encarcelar a quienes piensan distinto. Ambos casos tienen algo en común: el uso del Estado como un arma contra el disenso. Pero la diferencia es que mientras en Venezuela el régimen se siente que cada vez está perdiendo más fuerza, que está cada vez más solo, en Brasil la persecución se hace en nombre de la democracia. Y hasta aquí, llegamos con este episodio de hoy.
Espero que les haya sido muy útil toda la información que compartimos aquí y que, por supuesto, disfrute el fin de semana. Sí, lo espero el próximo lunes en el vivo también de la tarde, o también puede ver este mismo episodio a las 8:30 p.m. hora del este, si es que no llega a estar en el vivo. Y muchas gracias por acompañarme, muchas gracias por estar presente, muchas gracias por su like. Con usted, Elina Villafañe, conectando América con la verdad. Nos vemos pronto.